exhorta a las instituciones del Estado a adoptar medidas que aseguren el respeto de los derechos lingüísticos, ¿no? ¿Qué problemas jurídicos aparecieron, no? Para empezar, tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un contrato internacional clave sobre los derechos de pueblos indígenas. Fue adoptado en 1989 y es jurídicamente vinculante por los países que han suscrito. Perú lo ratifica en el año 1994, por lo que forma parte de este ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el objetivo del convenio 160, del llamado convenio 169? Es en realidad garantizar que los pueblos indígenas, los cuales viven realmente abandonados por la mayoría de gobiernos, tanto en educación, cultura, como en electrificación, vías, obras de envergadura, ¿no? Y da cuenta que solo el gobierno va a pasar por ellos cuando quieran vulnerar uno de sus derechos o necesiten extraer algún material, algún mineral o petróleo, oro, o alguna forma de hacer un negocio económico. Ahí recién el gobierno podrá de repente, ¿no? Implementar o de repente también podría poner en salvaguarda los derechos de los indígenas, ¿no? Puesto que ya pertenecemos a tratados, ¿no? Y los tratados también defienden a los pueblos indígenas. Por otro lado, tenemos, pues, ¿no? O sea, el derecho del convenio 169, ¿no? Que es garantizar que los pueblos indígenas conserven y fortalecen sus culturas, sus formas de vida, sus instituciones y deben participar de repente plenamente en la vida económica, social y política del Estado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Estado no los puede excluir. Por todo lo contrario, el Estado los tiene que albergar, los tiene que incluir, ¿no? Por eso hablamos del reconocimiento de identidad, donde reconoce la identidad étnica, cultural, social, económica y política de todas las etnias, ¿no? Y también se puede hablar de la autodeterminación, que ellos también puedan identificarse o usar como tales, ¿no? Como parte de nuestro Perú. Por otro lado, tenemos algo muy importante que se obvió también en dicho marco teórico sobre el baguazo, ¿no? Que fue que el Estado tenía que consultar de manera previa a informar a los pueblos indígenas, ¿no? De lo que se venía a venir, ¿no? De una forma. Y también teníamos que ver que el Estado tendría que comunicarse con estos indígenas en su lengua nativa, en su lengua, en el jíbaro, ya que estos pueblos Wampis y Aguajún hablaban este dialecto y entonces el Estado no podría de repente llegar a todos, ¿no? A todos y a cada uno de ellos, si no fuera directamente por la lengua. Y volvemos a nuestra sentencia, donde indica que nos es tan importante que el Estado ponga más énfasis en poner intérpretes, en poner de repente que la norma no esté escrita en el papel, sino que también nosotros podamos entender, ¿no? Su petición de ellos en su lengua y que nosotros también podamos y que el Estado también pueda llegar a ellos de una forma muy, se podría decir, en una lengua muy diversa, muy suelta, que podríamos de repente de nosotros entenderlos y ellos nos puedan entender a nosotros como Estado, ¿no? Entonces, se violaron los territorios y recursos naturales de dichas personas. Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad, ocupación, uso y control de tierras tradicionales que ellos ya tenían. Acordémonos también que, o sea, que estos pueblos no son de ahora, son pueblos indígenas que vienen desde nuestros antepasados. Entonces,
también se ha pedido los derechos que ellos tenían, ¿no? La igualdad de oportunidades y condiciones, la protección contra el trabajo forzoso también, ¿no? Que alguna vez se da. La educación debe ser una educación bilingüe y intercultural, ¿no? Una educación en lengua materna. Se debe respetar su educación de lengua materna. El acceso a la justicia, qué tan importante. En América Latina, el convenio 169 lo firma Perú, Bolivia, México, Colombia y Chile. Para este convenio es muy importante las leyes de consulta previa, el reconocimiento de territorios ancestrales, que es justamente el tema que estamos tocando profundamente, y la jurisdicción indígena, ¿no? Tanto pluralismo jurídico. Eh, por otro lado, también la defensa de los pueblos indígenas se ha basado en la pericia antropológica. La pericia antropológica es un informe técnico elaborado por un antropólogo, dicho está, que tiene como finalidad aportar al sistema judicial un análisis especializado sobre los aspectos culturales, sociales, los identitarios de las personas, de los grupos étnicos involucrados en tal proceso, ¿no? ¿Qué incluye una pericia antropológica, ¿no? Es una descripción del contexto cultural, en este caso el contexto cultural de las costumbres, valores, estructuras sociales, cómo viven, a qué se dedican, de qué sobreviven, cuál es su sistema económico, de qué forma ellos se da a conocer con el Perú profundo, ¿no? También tenemos la interpretación de conductas, es una función de cosmovisión, ellos creen bastante en esta pericia nos va a ayudar a ver, ¿no? Cuáles son sus costumbres más que todo. Y recordemos que la costumbre es una parte del derecho, ¿no? Que nos ayuda incluso a resolver grandes juicios. Se puede usar como precedente. Tenemos la costumbre, tenemos el territorio, tenemos, ¿no? En el derecho penal, cuando el acusado de un pueblo indígena se evalúa en su conducta, puede entenderse desde su cultura, ¿no? Tenemos también en el derecho civil, hay casos de realmente de tenencia de menores, tenemos matrimonios, tienen herencias, o sea, tienen un derecho, ellos también tienen como nosotros, ¿no? De repente derecho a una familia, derecho a hacer una sucesión intestada, derecho a hacer una declaratoria de herederos, derecho también podría ser, ¿no? A enajenar, eh, bueno, son personas como nosotros, solamente con una gran diferencia, ¿no? Que están olvidadas por el Estado. En el derecho constitucional, el derecho constitucional que es donde nosotros vamos a ahondar, ¿no? Los principales derechos que son inherentes para el ser humano, ¿no? Estos derechos que deben ser respetados, ¿no? En su totalidad. No podemos tener la vulneración de estos derechos. Los pueblos indígenas, más que todo, demandan sobre su territorio, sobre unos derechos culturales, sobre la naturaleza, sobre sus costumbres y sus etnias, ¿no? Sobre las costumbres que ellos pueden tener sobre sobre sus identidades, ¿no? También hay un derecho ambiental, ¿no? Que para entender la relación espiritual o tradicional. Este contribuye a una justicia intercultural, ayuda a los jueces y fiscales a no aplicar la ley de forma uniforme, sino teniendo en cuenta la diversidad cultural. Los jueces y fiscales, teniendo un debido proceso, deberán también tener a las personas indígenas eh, como respetando, ¿no? De repente su etnia, respetando su cultura, respetando ese equilibrio de armas jurídicas entre los procesados y el Estado, ¿no? Eh, es un caso emblemático este caso penal de los indígenas Aguajún que fueron acusados por, ¿no? por esta
por esta sentencia del Tribunal Constitucional, donde pedíamos el dialecto, ¿no? Y volvemos a enfatizar porque nuestro tema es el dialecto, la falta de intérpretes para un proceso, para llevar un debido proceso, ¿no? Y el dialecto pertenece el dialecto que ellos hablan es el jibara. En un sentido técnico son idiomas indígenas completos para ellos, con gramática, sintaxis, vocabularios propios. Entonces, nosotros vamos a ahondar en los nombres autónomos, en los nombres del dialecto, más que todo de esta población. Porque acordémonos que el Perú realmente es diverso, ¿no? En las lenguas oficiales, ¿no? De sus territorios. Eh, ¿Qué es lo que debería de repente de verse más? Son las escuelas bilingües interculturales, ¿no? Donde haya diccionario, material educativo, elaborado también por lingüistas indígenas, ¿no? Y también por lingüistas no indígenas, ¿no? Porque acordémonos que la metodología del derecho nos ayuda a comprender distintas ramas, ¿no? Podemos hacer pericias, podemos hacer estudios, podemos hacer estudios científicos, podemos de repente como abogados también, ¿no? Intrometernos en la lengua, ¿no? Que es tan importante, porque nosotros también como abogados, ¿cómo podríamos entender a un miembro de esta comunidad Wampis o Jibaro para poder de esta comunidad, de estas dos comunidades, para poder nosotros asesorarlos a los pueblos Aguajún o Wampis sobre esta ley Jibaro o sobre esta lengua Jibaro? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuáles son las sentencias más relevantes, no? A partir del Baguazo, el 22 de septiembre del 2017, la Sala Pena de Apelaciones y Liquidaciones Transitorias de Bagua absolve 52 personas. Este es el caso de la curva del diablo. El 5 de junio del 2009, durante el conflicto conocido como el Baguazo, se toma dicha curva, ¿no? Porque esta era una conexión que había entre pueblos y entonces que los indígenas querían hacerse notar. Inicialmente tenemos 53 personas que fueron acusadas. Una falleció durante el proceso y quedaron 52. Los cargos fueron homicidio calificado, lesiones graves, daños agravados, rebelión, motín. Acordémonos también que hubo arrebato de armas de un oficial agravado. Las decisiones de la Sala Penal de Bagua absolve a todos los acusados de los delitos imputados al considerar que no existían pruebas suficientes para establecer su responsabilidad penal de dichos hechos. Sin embargo, tenemos los fundamentos de absolución, ¿no? Que, como todos sabemos jurídicamente, son falta de pruebas concluyentes. Recordemos que ya habían pasado casi 10 años luego de haberse dado dicho evento. Entonces, falta de pruebas concluyentes. Las pericias realizadas demostraron que ninguno de los acusados había utilizado armas de fuego porque se les hizo la prueba de absorción atómica y realmente no salió negativo. También se reconoció el derecho a la protesta, como bien sabemos, los pueblos indígenas, los pueblos, todos los peruanos tenemos el derecho a la protesta, ¿no? Y la falta de la consulta, que llevó a esto, una falta de consulta previa de parte del Estado sobre las normas que afectaban sus territorios, pues, ¿no? Lo que vulneraban los derechos fundamentales que están inscritos en la Constitución. Tenemos el enfoque intercultural, ¿no? Se valoró un peritaje antropológico que contextualizaba las acciones de los pueblos Aguajín y Wampis dentro de su cosmovisión. Recordemos que estos pueblos no se dedicaban a la minería ilegal, no se dedicaban a la extracción de oro, a la extracción de petróleo, bueno, a la siembra o esto de la hoja de coca de repente, o estos pueblos podrían de repente incurrir en algún delito. Sin embargo, estos pueblos se dedicaban netamente a la pesca, a la ganadería, como les vuelvo a repetir, al chamanismo.
usaban el ayahuasca mm, como